Excelentísimo señor alcalde de Manises, Jesús Borrás, Corporación Municipal del Ayuntamiento de Manises, presidente de la Sociedad Musical Artística Manisense, Ernesto Chenoy, Junta Directiva de la Sociedad, madres y padres, amigas y amigos, buenos días y bienvenidos al concierto de la Escuela de la Sociedad Musical y Artística Manisense. Hoy serán las agrupaciones de banda infantil y juvenil las que nos harán disfrutar de música en esta mañana, que además coincide con un día tan especial e importante en nuestra sociedad. El 8 de marzo es en la actualidad una fecha clave en nuestras agendas, pues este día de reivindicación supone un hito en la historia por los derechos de las mujeres conseguidos, pero también una fecha para recordar que todavía hay mucho camino por recorrer. Sabemos que aún hay obstáculos que remover, también en el mundo de la música. En la actualidad, las diferencias entre hombres y mujeres en la industria musical son abismales, especialmente en el ámbito de la música clásica. Discriminadas, subrepresentadas y con sueldos injustos, las mujeres artistas y compositoras quieren salir de la sombra en la que han estado sometidas desde siempre. Mujeres de todo el mundo luchan por cambiar el paradigma y las voces se están comenzando a escuchar. Por ello, en este 8 de marzo, desde la Sociedad Musical de la Artística Manisense, nos gustaría dar a conocer y recordar algunas de las mujeres que han sido grandes músicas y nos han dejado piezas como las que hoy se van a interpretar. Lamentablemente, ellas y otras grandes han sido históricamente invisibilizadas, desvalorizadas y su música ha llegado hasta nuestros días sin el reconocimiento que merecían. Por ello, queremos dedicarles este pequeño tributo desde la banda juvenil e infantil para que los más pequeños crezcan en un ambiente de igualdad y respeto a la diversidad, tratando como iguales a cada uno y cada una de sus compañeros y compañeras. En esta primera parte será la banda infantil la encargada de comenzar el concierto, pero antes de escucharles hay que presentar a los nuevos integrantes de la agrupación. Para ello, pido la presencia en el escenario del presidente de la Sociedad Musical Artística Manisense, Ernesto Chenoy, y del director de la banda infantil, Víctor Fluixà. Comenzamos con el bombardino, Marta Silvestre Roca. Martí Piqueras. Con la flauta, Sheila Gauses Jiménez. En la flauta también, Gemma Martínez Sanchís. Flauta también, Irene Morell Martínez.
Son Vicent Chenoll Zaragoza. Y acabamos con Lucas Gómez Alcácer. Ahora ya, si todos en su puesto, damos comienzo al concierto en el que se interpretarán las siguientes piezas: Madrid, de Tom Tucker, Bella Ciao, de La Casa de Papel, y para finalizar, La Bella y la Bestia. Para ello pedimos de nuevo la presencia en el escenario del director de la banda infantil, Víctor Fluixà Sepúlveda.
Música